muy profundamente lo que a mí me estaba pasando como proceso. La verdad es que a través de estas situaciones que se fueron gestando en mi vida, a la edad de 15 años más o menos, yo conocí la meditación. Y me puse a meditar y esto cambió mi vida, la verdad, porque empecé a poder mirarme, así chica, igual adolescente, con 15 años, empecé a entender procesos y cosas que me estaban pasando, me pude mirar yo. Y eso fue atómico, fue muy importante para mí. A los Y 15 ya años. después las cosas se fueron dando. Ahora, ¿cómo llegaste a eso? Porque a mí me parece súper interesante el hecho de que a los 15 años, vamos a contextualizar, a los 15 años el acceso a Internet reducido, seguramente en tu familia no creo que haya habido algún maestro que haya dicho, Darty, mira por aquí, o quizá a veces no necesariamente nos aparece. ¿Y cómo sientes tú esto de decir, ok, tengo que meditar? Quizá ni siquiera le sabías el nombre. Necesito un espacio para mí, no sé. ¿Cómo fue ese descubrir? Bueno, se dio justamente porque a esa edad yo conocí una persona que trabajaba con crecimiento personal, que de alguna manera me guió y me ayudó a entender lo que yo estaba experimentando. Entonces él me recomendó meditar. Y cuando me recomienda meditar, yo digo, bueno, ¿qué es meditar? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? Y él me empezó a enseñar, a instruir. Después yo fui, me acuerdo, a un instituto budista que había en Santiago, que era como así el único casi que había, y empecé a ir a reuniones de meditación y la gente me miraba un poco raro también porque era bien extraño ver a una persona tan adolescente, tan joven, tan niña Claro. ahí metida, con puros adultos. Pero fue una experiencia maravillosa, o sea, empecé a conocer las bases de la meditación y desde ahí ya el camino se abrió, yo siempre digo así, fue como un camino sin retorno, ya entendí que un poco lo mío iba por ahí. Y igual es chistoso, es cómico, porque yo en ese momento tenía acceso a unas revistas que habían en esa época, como muy interesante, la revista Predicciones, no sé si te suena por Yeah. ahí, pero era como el único acercamiento a estas técnicas o a esta información. Y ahí encontré algunas cosas que me parecieron interesantes de explorar. Dentro de estas cosas empecé a conocer de las vidas pasadas, y eso me llamó mucho la atención. Sincrónicamente, al tiempo después llegó un libro a mis manos que era de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, y dije, wow, esto a mí me resuena, pero por todos lados. Claro. Y empecé a indagar más, pero resulta que yo ya había aprendido de meditación. Entonces, algunos amigos por ahí, yo los ayudaba y les trataba de enseñar qué era meditar, entonces les hacía meditaciones guiadas. Siéntate, cierra los ojos, respira, observa tu respiración y los empezaba a guiar como estas meditaciones que conocemos hoy en día, que hay en YouTube muchas. Claro. Y resulta que me los empezaba a llevar a vidas anteriores, con un lenguaje, con una facilidad que yo decía, wow, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿De dónde está saliendo? Pero Claro. sin embargo me resultaba. Y eso fue un impacto para mí, donde después decidí estudiarlo formalmente, Eso fue todo y ahí sí que cambió todo mi mundo. fue como un descubrir muy intuitivo, porque partiste haciendo el tema de las Sí. regresiones amigos a través de la meditación, sin, nuevamente, Uh-huh. sin ponerle el nombre de que estoy haciendo terapia de vidas pasadas, sino que simplemente eran un proceso en el que te estabas aventurando. Sí, y la verdad es que cuando empecé a entrar en este campo de las regresiones o de la terapia de vidas pasadas, ahí me cambió el prisma totalmente, porque las regresiones me mostraron una visión distinta del ser humano, una visión más empática, poder entender en profundidad qué es lo que le pasaba a las personas, qué era lo que experimentaban, por qué habían patrones recurrentes, por qué se generaba una crisis de pánico, una depresión, qué Claro, llevaba a la persona profundamente a entrar ahí. Y eso fue, wow, muy, muy interesante, muy interesante. claro. Bueno, qué interesante. O sea, yo también llegué, creo que el momento en donde yo personalmente profundicé mucho más el proceso fue cuando me metí a estudiar las terapias, a estudiar contigo, pues de una u otra manera. Sí. Oye, Darty,
¿Y cómo has visto, porque ya lo has mencionado dos veces, el hecho de los procesos transformadores? Eh, ¿Cómo te ayudó la terapia de vidas pasadas a entender más, vamos a llamarlo así, a la gente, ¿no? Entender más la mente del ser humano, por qué se comporta, por qué hace que haga lo que hace? Eh, y que a través de esta terapia tú te empezaste a dar cuenta y empezaste a entender mucho más. Ujú. ¿Cómo ha sido para ti ver estos procesos? Porque ya al día de hoy tú no tan solo te dedicas a hacer las terapias, sino que facilitas muchos procesos, retiros personales, tienes una cartera de clientes que no tan solo van una vez, sino que te siguen en el tiempo. Y pues dentro de tu escuela formas a mucha gente. ¿Cómo has Sí. visto a estas personas, eh, la transformación de ellas? ¿Cómo es para ti ver a este pollito y después que salga, no sé, pues una gran gallina o un gran gallo? Sí, aplica mucho la metáfora de la oruga que se convierte en mariposa, ¿no es cierto? Es, bueno, primero es un honor poder experimentarlo, poder vivirlo junto a alguien, poder ir en ese paso a paso, ver cómo una persona llega y luego de un proceso de transformación, cómo se va, es alucinante. Las regresiones a mí me permitieron entender esta perspectiva más empática y analizar incluso desde un aspecto casi científico. A mí me gusta mucho mezclar esto más espiritual, ¿no es cierto?, con lo más aterrizado, con lo más científico, porque hay procesos que ocurren eh, y se pueden estudiar, de hecho, y están los estudios por todos lados. Ver que una persona llega con una depresión o con una crisis de pánico y poder entender que a través de la regresión va a viajar al origen donde esto se gesta, que puede ser, no sé, una experiencia cuando tenía 4 años de que esa persona ni siquiera se acuerda de lo que ocurrió ahí, y ver todo lo que está atrapado. Eso es lo más interesante. Yo creo que de la terapia regresiva lo más interesante es darse cuenta que cuando uno experimenta algo y no lo logra codificar, hay muchas cosas que quedan atrapadas ahí. El cognitivo de las personas a veces no es capaz de agarrar toda esa información y esa experiencia, y hay cositas que quedan guardadas y registradas. Esas cosas que quedan registradas están generando patrones de comportamiento en la vida actual. Eso es interesantísimo porque hay cosas a nivel emocional que quedan atrapadas, que no alcanzaron a salir en ese momento cuando te pasó, o hay cosas que quedan atrapadas a nivel cognitivo, donde yo me hago una idea de las cosas y después voy con esa idea. Ahora, justamente con eso, lo más interesante de entender es que me di cuenta que cuando la persona llega al origen de un proceso traumático, una enfermedad, lo que sea, siempre detrás de esa acción, de esa interpretación de lo que a mí me pasó, hay una creencia arraigada, siempre, el 100% de las veces. Y eso a mí me mostró otra cosa todavía más profunda. ¿Qué pasa con el ser humano que todo lo que hace, o el 90% de lo que hace, tiene que ver con las creencias que tiene? Claro. Eso es muy profundo. Y después viene una siguiente pregunta: ¿de dónde vienen estas creencias o por qué guardamos y registramos estas creencias como la verdad? Claro. ¿Qué Y hace que eso, se registren? claro, Así y es. eso fue lo que a mí me marcó una pauta de investigación con respecto a este tema, pero dirigido al ser humano, dirigido a los procesos del ser humano. Y, y encontré tantas cosas. Es realmente fascinante todo lo que dices, porque al final, y siendo bien hasta idealista, entendiendo ese pequeño detalle de las creencias, de cómo se instauran o por qué se tatúan tan fuerte dentro de este inconsciente, uno puede solucionar los problemas de mucha gente, de comunidades, de países. O sea, es muy potente lo que dices. Sí, y básicamente porque estas creencias que en el fondo nos hacen actuar en la vida, en distintos ámbitos de la vida, el ser humano tiene otra vez, la creencia de que eso eres, Mm, y no eres eso. Es un paquete que te ha entregado la civilización, que es la buena noticia. ¿Y por qué mm. digo la buena noticia? Porque como no te pertenece, te puedes deshacer Puedes de eso. deshacerte de él. Exacto.
Esa es la buena noticia. La mala noticia, o lo difícil de esto, es que esas programaciones, esa mochila, tú la tienes contigo desde que naciste en adelante. Y está grabado a fuego en tu cognitivo. Entonces ahí está el desafío. Ahí está el desafío de cómo desarraigar todas estas programaciones y estas creencias que están grabadas a fuego en ti. Y ahí entra un tema todavía más interesante, que es en el fondo ver al ser humano como este ser integral, ¿no es cierto? Que tiene un cuerpo, que tiene una mente, que tiene una emoción, etcétera. Y hay que trabajar todos esos aspectos integrales del ser humano. Yo como terapeuta siempre incito mucho a mis alumnos que estudien en todas estas áreas. Porque si viene, por ejemplo, una persona con un cáncer, sí se puede trabajar en regresión, pero el cáncer ya está instalado a nivel físico y orgánico, por lo tanto también hay que hacer algo ahí. Y al mismo tiempo hay que trabajar las emociones, que lo más probable es que tenga emociones bloqueadas, que no puedan salir, etcétera. Entonces, esto es un trabajo, una amalgama, como le digo yo. Así es. Metemos en la juguera estas cosas y sacamos un proceso intenso de trabajo en el ser humano. Claro. Y al final, cada piececita hace que esta amalgama o que este rompecabezas calce perfecto. Sin una Totalmente. piececita estaría incompleto. Exactamente. Oye, Darty, y dentro de, y esto ya te lo pregunto como curioso, ¿ya? Yo conozco varias de tus historias. Sin embargo, me gustaría que nos compartieras cuál ha sido una, o un par más bien, porque esto igual genera bastante curiosidad en las personas y más que en los que nos van a estar escuchando. Eh, Historias potentes que hayas visto a través de la terapia de vidas pasadas. Después te voy a preguntar de las meditaciones, ¿ya? Uh-huh. En terapias de vidas pasadas. Sé ahí te la voy a tirar por ahí porque esa me gusta mucho, la de la plaza pública, del muchacho que llegó con problemas de crisis de pánico, que hoy es algo muy recurrente. O sea, hoy Uh-huh. hay muchas personas que sienten ansiedad y la verdad no se dan cuenta que esa ansiedad no es necesariamente solo ansiedad, sino que están dentro de una crisis de pánico. Exacto. Eh, Primero cuéntanos la historia y cómo fue la forma en que desenvolviste todo esto. ¿Cómo se desenvolvió? ¿Cómo la persona pudo ver esta mejoría? Bueno, tengo varias historias de plazas públicas relacionadas a crisis de Sí, sí, pánico. Es algo recurrente porque tiene que ver con vidas pasadas. Eh, Ese otro tema interesante también, entender que hay cosas que nosotros traemos que ni siquiera son de esta vida, que son de claro. experiencias anteriores. Ahí entramos a un plano de información muy profundo, como hoy día se conocen como los registros akáshicos, ¿no es cierto? Donde ahí está guardada y registrada toda la información, no solo personal, sino que de todo el planeta, la naturaleza y de todo. Eh, la verdad es que como patrón, te lo voy a comentar así, porque es impactante cómo he tenido muchas regresiones con ese tipo de casos. Y antes de contarte, quiero que se entienda algo súper importante. Cuando uno tiene una sintomatología de algo, por ejemplo, una crisis de pánico, y yo estoy teniendo una crisis de pánico, es decir, sintiendo todas esas sensaciones y síntomas como que no puedo respirar, me sudan las manos, tengo taquicardia, pienso que me voy a morir, etcétera. Cuando estoy sumido dentro de todos estos síntomas, sin saberlo, ya estoy viviendo una regresión. Sin saberlo, ya estoy en regresión. ¿Por qué? Porque lo que estoy experimentando como sintomatología realmente no es lo que me está pasando hoy. Estoy experimentando los síntomas de la experiencia original. Y eso es muy interesante. Entonces, cuando vienen estas personas, bueno, me acuerdo de uno, ¿no es cierto? Que viene una persona con crisis de pánico y yo le pregunto justamente por los síntomas, cuando estoy haciendo su entrevista, y me relata esto mismo. Me siento juzgado, me siento observado, como que siento que toda la gente me está mirando cuando me está dando la crisis de pánico. Es una sensación súper extraña, me sudan las manos, siento una sensación aquí como que algo me aprieta, no puedo respirar, es terrible, pienso que me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Cuando la persona se va en trance y yo la llevo al origen de esta experiencia de la crisis de pánico, cae en una vida anterior. Yo le pregunto, ¿dónde estás? Y me dice, en una plaza pública, que es a lo que te refieres tú. Y cuando está en esta plaza pública, la persona estaba siendo juzgada, por un lado, justamente además, por un crimen que no había cometido.
Entonces sentía una sensación de injusticia. Injustamente. Exactamente. Estaba obviamente amarrada, maniatada, qué sé yo, y cuando empiezo a experimentar toda esta sensación, le empiezo a preguntar, dime, ¿qué estás sintiendo en este momento? Cuando está en la plaza pública siendo juzgado. Y me dice, me sudan las manos, tengo taquicardia, me siento observado, me molesta eso, me siento incómodo, eh, no sé, y pienso que me voy a morir, que me voy a morir, que me voy a morir. Entonces se repite lo mismo, pero calcado exactamente que me dijo en la entrevista. Eso a mí terapéuticamente me habla de que justamente y efectivamente estoy en el origen. Y desde allí uno tiene que hacer que la persona reviva la situación otra vez, como si estuviera ahí realmente. Entonces en esta plaza pública yo lo hago que experimente todas esas sensaciones a nivel corporal, a nivel emocional, lo que está pensando en ese momento a nivel mental, cognitivo, y sacamos todo eso que está anclado. Y ahí, en ese proceso, que por muy doloroso que pueda imaginarse uno que es tan liberador, es tan Claro. potente, que hace que incluso personas, basta con una sola sesión, y ceden totalmente los síntomas que tienen. Esto es impactante, yo lo he visto muchas veces. Obviamente, para no generar una falsa expectativa, ¿no es cierto? Todas las personas son distintas, todas Así las es. personas son un mundo. A lo mejor una persona va a necesitar 6 sesiones y otra persona va a necesitar una sesión. Yo he visto personas deshaciéndose de fobias terribles en una sesión. Y eso es, wow, muy inspirador, Claro, muy ¿no? profundo. Y realmente dentro de lo inspiracional que puede tener esto, porque al final uno está ayudando a otro ser humano, y pienso de que si no vinimos a servir, pues no servimos para vivir, ¿no? Eh, es fabuloso, pero y también es fascinante, o sea, cuando uno empieza a pensar cómo a través de una herramienta terapéutica puedes solucionarle la vida a alguien, o sea, a ese nivel, porque hay gente que con el solo hecho de las crisis de pánico no viven, o sea, no están bien. Exacto. Así es. Fíjate que lo que tú estás hablando es súper importante y con respecto a eso también entender que no basta solo con la terapia. Por muy poderosa que sea la terapia, no basta solo con la terapia. Porque la terapia te va a mostrar un prisma, te va a mostrar un aspecto y se va a trabajar ese aspecto y a lo mejor eso va a significar que los síntomas se van a acabar. Pero ¿qué pasa con el ser humano que en ese momento experimentó esa situación que lo marcó profundamente? Claro. Porque en ese momento del pasado, que tú viviste una situación que te marcó y que guardaste y registraste, allí, en ese momento, había un observador. Claro. Entonces, si ese observador no cambia, por mucho que tú hayas sanado todos los síntomas, este patrón se va a volver a repetir en tu vida. Va a seguir siendo tratado como, Por otra como si nada cosa, hubiese pasado. Así claro, es. o sea, puede que los síntomas de tu crisis de pánico hayan cedido y que te hayas curado 100%, maravilloso, pero si ese observador no cambia, si ese ser no crece, no se transforma, va a seguir agarrando las situaciones de la vida desde el mismo observador. Y ya no Claro. va a ser una crisis de pánico, va a ser otra cosa. Va a Entonces mutar. tiene que ser un trabajo a la par con Así la es. terapia, un trabajo de crecimiento personal, donde tú te vayas haciendo consciente de todas estas cosas, e insisto, la tarea del ser humano realmente, realmente es desprogramarnos de Mm. toda esta mochila de O creencias y sea, programaciones cognitivas que no son tuyas. Y eso así es es. muy fuerte. ¿No? Y realmente yo creo que lo más heavy de todo esto que has dicho es que no son tuyas. O sea, ¿qué sería, y esta como te la voy a tirar hacia a opinión personal, Dark, ¿qué sería de nosotros si viniésemos acá literalmente sin mochila, Uf, sin programaciones? serías un potencial hecho ser humano, pero infinito, infinito. Sí, ¿no? Podrías conectar con lo que viniste a hacer, que finalmente es convertirte en la mejor versión de ti. Claro. O sea, hay que entender esto, desde que estamos en el vientre materno para adelante, todos los seres humanos a nuestro alrededor, todos los adultos que nos rodean, nos empiezan a describir el mundo.
Sobre todo desde que uno nace, con mayor fuerza, te empiezan a describir el mundo. No hagas eso no se hace, eso no está bien, eso sí, ¿cierto? Que es como lo que nos van entregando cuando Claro, somos chicos. como las Existe, directrices. existe Dios, claro, existe Dios, hay que rezar, o no existe Dios, no hay que hacer, etcétera. Pero Claro. te traspasan creencias todo el tiempo, y como el niño es como el inconsciente, ¿no es cierto? Es literal. Hasta los 8 años cree ciegamente en lo que le dicen sus adultos que ama. Si mi mamá me dice algo, yo le creo. Sí, pues es Si mi papá me totalmente dice algo, si mi profesor me dice algo, yo le voy a creer porque irrefutable. confío. Así es. Exactamente. Entonces, yo recién estoy conociendo el mundo de manera inocente. Cuando a mí me lo describen y me dicen algo con tanta propiedad, yo eso me lo guardo como la verdad. Y ahí empieza la carga. Entonces, desde que uno nace hasta adelante, empiezan a cargar con descripciones del mundo y de la vida que el 90% de las veces no son verdad. Claro. No es verdad. Entonces, con eso, ¿qué te pasa? Te pierdes de experimentar la vida por ti mismo. Porque si tú estás frente a un río en vacaciones cuando eres niño y tus padres te dicen esto es un río, funciona así, 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 tú la próxima vez que vayas a la naturaleza vas a ver un río, como te lo describieron, como te lo enseñaron. No vas a verlo de otra manera. Y eso limita tu aprendizaje, eso limita tu experiencia de vida. Entonces, creo que es muy poderoso y además muy lindo poder deshacerse de todas esas programaciones porque uno comienza a ver el mundo, la vida, las experiencias desde otros ojos. Así es. Como dice Buda, Varela, Lipton y varios más, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Sí, es cierto. Es cierto. Oye, y voy a dar un brinco de tema. Lo voy a juntar y pegar, mira. Con el tema de vivir las terapias y complementarlo con cosas que también te ayuden a crecer, a desarrollar ese ser humano, entran por ahí las meditaciones activas. Bueno, las meditaciones, vamos por las meditaciones. Yo sé, y adelantándome un poquito, pues gran parte de la gente pues medita, ¿no? Tiene esa idea de que la meditación es sentarse y hacer el y pues buscar que la mente esté en blanco. Hace unos días en una sesión, una chica me decía que es imposible que logre poner mi mente en blanco. Yo le decía, pues si es el trabajo de la mente es no estar en blanco. De una u otra manera, a través de esto, llegas a las meditaciones activas. Primero, ¿cómo fue esto? Y segundo, ¿cómo las meditaciones activas ayudan y complementan este proceso de las personas? Bueno, yo llegué también hace muchos años, me encontré con las meditaciones activas gracias a mi maestro, Pratian. Él me mostró este hermoso proceso que uno puede experimentar como ser humano. La primera meditación que conocí fue una meditación de Osho, que fue la meditación dinámica, que es como la meditación estrella de Osho. Claro. Y la verdad es que es bien poderosa. Yo, la primera vez que la viví fue tremendamente difícil para mí. O sea, yo era un robot meditando. Porque entiéndase, en meditaciones activas hay que movilizarse, ¿no es cierto? Claro. Hay que también sacar emociones afuera, hacer catarsis, y yo era una cosa así congelada. Fue muy impactante para mí darme cuenta de que prácticamente no pude hacer la meditación. Y fue, wow, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué me cuesta tanto conectar? Y ahí empecé a entrar en otro tema todavía más profundo de conocerme a mí. Las meditaciones en general, activas o pasivas, te permiten autoconocerse. Ahora, aquí hay algo súper importante de rescatar, que tiene que ver con lo que tú dijiste. Las meditaciones, esto yo siempre lo digo, tienen más de 5.000 años. Claro. Pero hace 5.000 años, esos seres no eran los mismos de hoy. Los seres de hace 5.000 años comían distinto, respiraban otro aire, tenían otros ritmos de vida, tenían otra cognición de las cosas, estaban más conectados a la naturaleza. Todo eso hoy día no se da. Los ritmos son más acelerados, comemos mal, estamos contaminados, etc. Por lo tanto, una técnica que servía hace 5.000 años
servirá para nosotros hoy? Hay dos respuestas, sí y no. No, medularmente, porque no va a gestar nada ni a movilizar nada, porque hay demasiado ruido adentro de nosotros. Claro. Las meditaciones pasivas que se ocupaban hace 5.000 años, que son la típica Vipassana o el Om, ¿no es cierto?, de sentar, neutralizar, ojos cerrados, observación de la respiración, etcétera, no sirve porque los seres humanos de hoy, de este siglo, estamos llenos de bulla, de ruido, estamos sobreestimulados por todos lados. Exceso de... Basta con entender lo que ocurre con la tecnología. Hay exceso de información. Y es curioso, es paradójico, porque antes no había nada de información estábamos desinformados. Y hoy día hay exceso de información y de igual manera estamos desinformados. Claro, porque cualquier polo es malo. Entonces, entender que irnos a ese polo de hace 5.000 años atrás no nos sirve hoy día. Solo una mente rígida va a tratar de entrar ahí y experimentar algo. Claro. Pero no, hoy día el llamado de este siglo es a botar las mentes rígidas. Entonces, para entrar en ese silencio que ocurre en la meditación, donde el observador y el observado se vuelven uno, antes de que ocurra todo eso, debemos sacar el ruido que tenemos dentro. ¿Cuáles son esos ruidos? Las emociones que están guardadas, los cognitivos errados, los condicionamientos, las programaciones y las creencias. ¿Cómo hacemos eso? Sacando a través del movimiento físico, porque, ojo, esto es muy interesante, el cuerpo tiene memoria. Todas las cosas que yo experimento y vivo se van registrando a nivel corporal. Cuando yo muevo mi cuerpo, comienzo a conectar con esos bloqueos que están ahí y los puedo sacar. Cuando logro tocar un bloqueo, puedo desatar una catarsis emocional, por ejemplo, que es muy sanador. Entonces, viéndolo como desde una visión metafórica, podría decirse que las meditaciones activas ayudan a despresurizar todo lo que hay ahí. Tú eres una olla a presión. Esta olla a presión ha estado muchos años así, calentándose, ¿no es cierto?, juntando, y llega el minuto, y tú abres esto, ¿no es cierto?, donde sale ese vapor disparado, y sueltas todo lo que hay ahí. Esto es lo que hace la meditación activa, y esto por una cosa obvia, como consecuencia, cuando uno lo suelta todo, se despoja de todo, puedes ver lo que realmente hay ahí. Claro. Pero no puedes verlo antes si no sacas el ruido, si no sacas la neblina, la nebulosa que está dentro de ti. Entonces, a través de esta despresurización se limpia todo, se despeja todo, y recién puedes mirar. Sí, y sabes que viendo todos los procesos o las formas que llevan las meditaciones de Osho, por ejemplo, la meditación dinámica, la que mencionas que al principio pues costaba un poco moverse, parte con mucho movimiento y termina después en una etapa de silencio, de reencuentro, o sea, parte con un movimiento, literalmente parte abriendo esta olla a presión con toda la presión afuera, para después estar en un estado en calma, en donde realmente yo ya he experimentado la meditación dinámica, ya voy como 5, y pues se siente la quinta, la última etapa, que tu mente efectivamente no es que vaya a estar en blanco, pero está en calma, está en paz, está en... O sea, logras sentir te logras sentir a ti. Y creo que no sería tan eficiente si no se pasaran por las 4 estaciones anteriores. Exactamente, porque cada etapa tiene un motivo, tiene una razón de ser. Hay una etapa que nosotros respiramos caóticamente a través de la nariz y eso provoca procesos a nivel fisiológico, a nivel químico, a nivel hormonal, que preparan o te van preparando para lo que va a venir después. Entonces, si tú no mueves esa energía de esa manera un poco más violenta, con la respiración caótica, no vas a poder pasar a la segunda etapa, que es la etapa del soltar. Así es. La etapa de la locura. De la locura. Exactamente, porque la energía te va acompañando en este proceso, hasta llegar al final donde tú logras estar en silencio y como tú bien dices, la mente no está en blanco, pero la energía no está ahí. Así es. La energía no está en la mente, por lo tanto la mente ya no te está molestando.
Sí, yo he visto dentro de los procesos que he llevado de meditación dinámica que las lágrimas corren en la última etapa. Cuando estás en silencio contigo, el silencio de la sala, todo estás tú, solo tú, y yo veo a la gente cómo aprieta sus ojitos y les corren sus lágrimas, y yo digo, o sea, es parte del estar soltando, el de estar sacando. Ahora, ¿cuántas Exactamente. de estas, Darty, son necesarias para, para sentirse así, para llegar a ese momento de tranquilidad? Lo que tú hablas es claro, es un proceso que se va gestando porque en la última etapa donde se experimenta el silencio, por ejemplo, la idea es experimentar el silencio. Si yo estoy llorando, estoy tomado por una emoción. Si estoy Mm, tomado por una emoción, ya no estoy en silencio. ¿Te mm, fijas? Pero es normal en este proceso que vaya ocurriendo eso. Ahora, ¿cuántas meditaciones se necesitan para poder experimentar el silencio de esa manera? Eso es absolutamente relativo, porque como dije, el ser humano es un universo complejo. claro, Algunas personas van a necesitar 40, otras menos, otras más. Y ojo, esto tampoco es algo que vaya a suceder y luego se vaya a quedar ahí y entras a un estado continuo. La meditación te va a llevar siempre a lugares diferentes. sí, Yo tuve la fortuna de experimentar la meditación dinámica por 21 días. Y créeme que cuando van pasando los días, vas en el día 7, te preguntas, ¿qué más tengo que votar? Pero siempre aparece algo ahí. Esa sí, misma pataleta que uno le da, de alguna manera internamente, que yo lo experimenté así hace muchos años, esa misma pataleta de, no quiero más, ¿qué más tengo que votar? La usé para meditar claro. y volví a entrar en otra catarsis. Entonces es un proceso continuo. Yo te podría contar que llevo, no sé, he hecho más de 200 o 300 meditaciones dinámicas y aún hoy, cuando las sigo haciendo, sigo experimentando cosas nuevas. Claro. Es maravilloso. No, sí es fabuloso. Realmente Porque fabuloso. tiene que ver contigo, porque tiene que ver con el ser. Y el ser es siempre distinto. Sí. Y Porque somos yo no soy la dinámicos. misma que meditaba hace 5 años. Yo Sí, cambié. Yo crecí totalmente. más. Entonces, No, wow. te puedo decir que no eres la misma, no es la misma profe que yo conocí, ya hoy más sabia. Todos los días vamos avanzando. Todos vamos Sí. avanzando, Todos los exactamente. días vamos avanzando. Oye, Darty, y bueno, ya estamos cerca de los, no sé, 40 minutos llevaremos hablando, se nos pasó el tiempo, No pasa tan rápido el tiempo. Es tan así, relativo el tiempo. Es una así es, ilusión. y es fabuloso. Y quiero, yo sé que tú ahora este año, 2020, ya, hoy es día 4 si no me equivoco, no, 3, viernes 3 de enero 2020. Yo sé que tú vas a tener una seguidilla de cursos durante el 2020, también varios retiros y varias actividades. Eh, al día de hoy, ¿cuáles tienes claridad que van a iniciar y todo, como para dejar también la invitación a quienes están viendo esto y que les interesaría ser parte o de terapia regresiva o de Reiki o de meditaciones activas, que tienes un retiro de meditación muy bueno que estamos pensando realizarlo acá en Lima, Perú? Eh, ¿Tienes fechas o algo ya programado? Sí, lo primero que se viene es del 3 al 7 de febrero, vamos a tener un retiro de meditación, se llama El Sendero del Guerrero, y dura 5 días. Vamos a estar 5 días metidos ahí y inmersos solamente en crecimiento personal. Vamos a hacer meditaciones, distintas actividades, también se hacen terapias en ese retiro de 5 días, así que quedan todos invitados a que puedan participar. Y luego de eso ya comienza el año de formación, ¿no es cierto? Finales de febrero también vamos a tener un retiro de formación en meditaciones activas. Así que el que quiera aprender de todo esto que hemos hablado, invitadísimo también a participar. Y ya en marzo comenzamos la formación de terapia regresiva en Darte Escuela. Y en abril ya se vienen el resto de las formaciones, que sería Reiki, instructurado de meditación, que eso es bien distinto a la formación de meditaciones activas, porque el instructurado dura 9 meses, Mm, donde los participantes atraviesan ellos un tremendo proceso de crecimiento personal, al mismo tiempo que aprenden a guiar meditaciones y a ser instructores de meditación. claro. Así es que
eso por ahora, se nos vienen viajes también, vamos a hacer formaciones afuera, ojalá lleguemos allá donde estás tú, a hacer No, estas vamos a hacer que formaciones de suceda. migraciones activas en Perú, sería maravilloso participar, así que feliz, pues, hartas actividades. ¿Y dónde te pueden encontrar, Darty? ¿Cómo la gente puede llegar a ti? Búsquenme en las redes sociales, Darty se escribe Dharti, búsquenme como Darty Escuela en Instagram y en Facebook y ahí están todos los datos, también está la página web www.darty.cl, sale nuestro WhatsApp, se pueden comunicar con la escuela y vamos a contestar todo lo que necesiten saber. Perfecto, perfecto. Bueno, yo a Darty llegué de una forma bien particular porque pues también como a Darty a mí me llegó un libro diferente, sí, a mí me llegó el de Conversaciones con Dios. Y pues ese rompe paradigmas, rompe esquemas, rompe de todo y después, meses después me llegó el de Brian Weiss y de ahí me involucré en todo esto, yo tenía 17. Y algo bien interesante que cuando yo dije, ¿sabes qué? Creo que este es el momento como de estudiar, me apareció una publicación de certifícate como terapeuta regresivo. Y así llegué a Darty. Ahora, lo interesante está de que Darty siempre estuvo muy dispuesta a solucionar cada una de mis dudas. Hablamos cerca de un mes antes de empezar. Yo fui el que le puse en Facebook, yo estoy. O sea, ya cuéntame desde el principio, ya estoy dentro. Es más, creo que había un concurso, me estoy acordando, había un concurso, una beca, y yo le puse, no me importa si me la gano o no, yo ya estoy, Sí, así tal cual. sí, No, fue muy bueno el proceso que viví, yo estoy sumamente agradecido contigo, Darty, y pues de una u otra manera lo que estoy haciendo el día de hoy o lo que me estoy desenvolviendo hoy en particular, pues es gracias a uno tu empujón y otro tu formación. Así que por mi parte, pues mucho agradecimiento para ti, Darty, mucho amor, mucho cariño, y tú sabes de que te tengo súper bien considerada y muy dispuesto a que trabajemos juntos. Esto de que se va a hacer, se va a hacer. totalmente. Mm. Sí, yo quiero darte las gracias a ti por la invitación. Siempre es bueno y necesario hablar de estos temas. Por lo mismo que dije, hay demasiada desinformación, hay tanta información que hay desinformación. Yo estoy súper abierta también a contestar dudas que las personas tengan con respecto a meditaciones o regresiones, así es que pueden encontrarme por esos canales para que me puedan preguntar si lo necesitan. Y lo otro, antes de despedirme, quiero decirle a la gente que va a estar escuchando este video y esta entrevista que ahí en Perú, en Lima, tienen un tremendo ser humano, un tremendo terapeuta. Él es sequísimo, sequísimo en las regresiones. Como dije al principio, uno de mis mejores alumnos, y también es un tremendo coach. Yo lo sé porque lo he visto en acción. Y mueve bastante el trabajo que hace Hernán, así que lo recomiendo absolutamente. Por favor, síganlo a él, los que están en Perú, aprovechenlo, tienen que aprovecharlo porque encontrar una persona que mezcla estas herramientas, herramientas poderosas como el coaching, la terapia regresiva, las meditaciones, o sea, lo tiene todo. Así que lo Gracias, recomiendo, pero de todo corazón. muchas gracias. Y bueno, nos despedimos entonces, dejamos esto hasta aquí, ¿ya? Yo ahora te escribo, te llamo mejor, ¿ya? Así cerramos esta llamada y pues a todos los que nos vieron, nos han estado viendo en el diferido, YouTube, Facebook, todo, pues obviamente les invito a que recomienden este video, dejen sus comentarios, yo mismo los voy a contestar. Si son para Darty, yo se los paso y después les copio. Es más, la etiqueto ahí para que ella conteste los suyos. Y bueno, cualquier cosa, estamos siempre al servicio. Darty, muchas gracias. Gracias por este De tiempo, nada. por estos minutos. Y esta es la primera. Tengo la sensación acá que vamos a hacer un par más. ¿Ya? Nos vemos. Démosle. Chao, chao. Gracias. Chao.